¿Y si existieran condiciones espirituales que propiciaran un verdadero milagro, pero casi nadie las practicara correctamente? ¿Y si la respuesta que buscas para esta difícil etapa no solo estuviera en pedir ayuda, sino en preparar tu corazón correctamente? ¿Alguna vez has pasado por esto? Orando, perseverando, llorando en silencio y sintiendo que algo se atasca, como si el cielo estuviera demasiado tranquilo. Hoy profundizaremos en un tema profundo relacionado con la fe, la transformación y la renovación espiritual. Hablaremos de las 5 condiciones espirituales asociadas con el milagro de Lourdes y las enseñanzas del Padre Pío, un hombre conocido por su intensa vida de oración, discernimiento y experiencias sobrenaturales que han marcado generaciones. No se trata solo de milagros físicos, se trata de milagros internos. Se trata de salir de un momento difícil de una manera diferente a como lo iniciaste. Hay momentos en el calendario y en la vida que despiertan algo diferente en el alma de las personas, fechas que reavivan la fe, períodos en los que el corazón se vuelve más sensible, más abierto, más hambriento de una respuesta de Dios. Quizá hayas llegado aquí precisamente en ese momento. Quizá estés cansado de repetir los mismos ciclos, los mismos dolores, las mismas preguntas sin respuesta. Y lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque no es una fórmula mágica, sino una postura espiritual. Cuando se habla de Lourdes, muchos solo piensan en sanación física y testimonios extraordinarios, pero hay algo aún más profundo tras los relatos de transformación que allí se produjeron. Preparación interior, verdadera entrega, purificación del corazón, cambio de actitud. En la tradición cristiana, un milagro no es solo una intervención divina, es un encuentro entre la gracia y la disposición, entre la acción de Dios y la apertura de la persona. La fe viva no es pasiva, responde, se mueve, toma posición. Y aquí es donde el mensaje conecta contigo, porque quizá lo que está sucediendo en tu vida ahora mismo no sea solo un retraso o un sufrimiento menor. Podría ser un proceso, podría ser una alineación, podría ser una reconstrucción interior. Hay fases que no vienen a destruir, sino a purificar. Hay periodos que no llegan a terminar tu historia, sino a reposicionar tu alma. Acompáñame hasta el final, porque cada parte de lo que veremos construye un punto de inflexión espiritual muy claro. Las enseñanzas espirituales asociadas con el Padre Pío siempre apuntaban a algo directo y a la vez desafiante. Dios actúa, pero el corazón necesita cooperar. No con la perfección, sino con la verdad. No con las apariencias, sino con sinceridad. Mucha gente busca milagros sin desear transformación. Busca alivio sin desear cambio. Busca respuestas sin desear un ajuste interior. Y es por eso que tantas oraciones parecen no tener éxito. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de empezar de cero, pero no sabías por dónde empezar? ¿Alguna vez has sentido que algo en tu alma necesitaba ser purificado, reorganizado, entregado por completo? Este es el punto central de lo que vamos a tratar aquí. No se trata de una emoción momentánea, se trata de una preparación espiritual constante. Se trata de resurgir más fuerte, más limpio y más renovado, tal como promete el microtema de este video. A lo largo de este mensaje, comprenderás que los milagros no comienzan en el cielo, comienzan con la disposición interior, comienzan con la decisión silenciosa que nadie ve, comienzan cuando la fe deja de ser solo palabras y se convierte en acción. Y a medida que progresamos, cada condición espiritual revelará no solo lo que Dios puede hacer, sino también cómo el corazón humano se prepara para experimentar esta transformación. Respira profundamente, calma tu mente por un momento y abre tu corazón a lo que viene a continuación. Porque la primera condición ya está empezando a revelar dónde tendrá lugar el verdadero cambio. Porque cuando hablamos de verdadera transformación espiritual, no se trata de una teoría distante, sino de la vida real, de un proceso vivido, de dolor soportado y fe reconstruida paso a paso. Y sé que al escuchar esto, parte de tu propia historia viene a la mente, una oración que aún no ha sido respondida, un cansancio que nadie ve, una esperanza que casi dejaste ir, pero que sigue ahí, aunque sea muy pequeña. Quizá te estás dando cuenta de que no eres el único que pasa por esta etapa.
Y hay algo muy poderoso cuando las personas de fe comparten su camino, no solo el resultado. Por eso quiero invitarte a transformar este momento en algo participativo, vibrante y comunitario. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora o en qué punto de tu camino te encuentras hoy. A veces tu historia podría ser justo la frase que alguien más necesitaba leer para no rendirse. Leo los comentarios y me ayudan a orientar el contenido, los mensajes y las oraciones guiadas futuras. No se trata solo de interacción, sino de construir un camino juntos. Así es como el mensaje llega a situaciones reales, a dolores reales, a personas reales. Su participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que fortalece, purifica y renueva desde dentro. Y si mientras escuchas, algo en tu interior te consiente, si hay una conexión sincera con este mensaje, darle a me gusta al video es una forma sencilla de demostrarlo. Parece pequeño, pero ayuda más de lo que parece, porque permite que la plataforma comparta este contenido con más personas que también buscan guía y aliento espiritual. Es como encender una luz en un pasillo oscuro para que otros puedan encontrar el camino. Y si quieres seguir explorando este tipo de contenido, profundo, directo, espiritual y práctico, suscríbete al canal, no solo pulsando un botón, sino decidiendo continuar en este camino de fortalecimiento de la fe y renovación interior. Porque lo que estamos construyendo aquí no es solo una serie de videos, sino un espacio para el crecimiento espiritual continuo. Y tengan esto presente a medida que avanzamos. Cuando una persona decide involucrarse, comentar, apoyar y acompañarnos, deja de ser solo un espectador y se convierte en parte del mensaje. Y es precisamente en este punto de participación que la primera condición empieza a aclararse y es más simple y más profunda de lo que muchos imaginan. Los milagros no comienzan en el exterior, no nacen en un entorno, en una fecha específica, en un lugar sagrado ni mediante un gesto externo. Comienzan en el interior. Ahí es donde se revela la primera condición, un corazón abierto y la verdad interior. Parece simple dicho así, pero es una de las decisiones más profundas de cualquier viaje espiritual. Porque abrir verdaderamente el corazón no se trata de hablar con belleza, sino de decir la verdad. Se trata de dejar atrás los discursos prefabricados y adentrarse en la sinceridad pura. Hay una gran diferencia entre repetir palabras de fe y experimentar un verdadero encuentro con Dios. Muchas personas han aprendido el lenguaje de la oración, pero nunca el de la transparencia. Saben construir frases espirituales, pero no saben cómo exponer su propia fragilidad. Y aquí reside un trasfondo invisible de la transformación, del que rara vez se habla. El cielo responde a la verdad, no a la actuación. No es la frase perfecta la que genera impacto espiritual, sino la intención manifiesta. Piensa en esto honestamente conmigo ahora. ¿Cuántas veces has orado intentando aparentar ser demasiado fuerte, intentando mostrar control, madurez y equilibrio, cuando por dentro estabas cansado, confundido, asustado o incluso frustrado? Esto sucede con más frecuencia de lo que la gente admite. Existe la creencia generalizada de que la fe debe parecer inquebrantable en todo momento, pero el verdadero camino espiritual no se basa en la apariencia de fortaleza, sino en la verdad de la propia postura. Cuando alguien decide dejar de fingir ante Dios, algo cambia, porque la oración deja de ser protocolo y se convierte en conversación, deja de ser discurso y se convierte en encuentro, y el encuentro transforma. No se trata de ser perfecto, sino de ser verdadero. Esta es una revelación que abarca siglos de profunda espiritualidad, pero que aún hoy ignoran muchas personas que intentan vivir la fe como una imagen y no como una relación. La sinceridad en la oración es un punto de inflexión. No necesita un vocabulario elaborado, no necesita un ritmo hermoso, no necesita una emoción teatral. Necesita presencia real. Necesita admitir, no estoy bien, no entiendo, tengo miedo, estoy cansado, necesito ayuda. Esta clase de verdad abre puertas internas que ninguna técnica puede abrir, porque Dios no solo trabaja con peticiones, trabaja con la alineación interior. Reconocer las debilidades sin máscara es una de las decisiones más valientes en cualquier transformación espiritual.
En el mundo de las decisiones estratégicas, tras la vida emocional y las verdades ocultas que intentamos ocultar incluso a nosotros mismos, admitir las limitaciones parece una derrota, pero en el camino espiritual, admitir las limitaciones es el punto de partida. Es ahí donde el viaje cambia de dirección. Es ahí donde la dependencia deja de ser teoría y se convierte en práctica. También hay algo importante de lo que casi nadie habla. Negar el propio dolor no es fe, es defensa. Y la defensa constante endurece el corazón. Un corazón endurecido no percibe dirección, no acepta ajustes, no reconoce la corrección, no siente el contacto. Por eso la apertura interior es tan fundamental. Suaviza las resistencias invisibles, rompe la postura de autoprotección continua, permite que la verdad entre, organice, purifique y reposicione. Hablar con Dios directa, sencilla y honestamente es más poderoso de lo que muchos imaginan. Es como eliminar las capas de ruido entre la intención y la expresión. No necesitas impresionar al cielo, necesitas presentarte. Hay una gran diferencia entre intentar convencer y decidir rendirse, entre pedir resultados y permitir la transformación, entre buscar soluciones y aceptar el proceso. Y es en el proceso donde ocurre la verdadera renovación. La verdadera transformación afecta la mentalidad, las decisiones, las reacciones automáticas y los patrones recurrentes. No se trata solo de un cambio de circunstancias, sino de una reconfiguración profunda. Por eso, esta primera condición no es superficial, afecta los cimientos, afecta la identidad, replantea cómo una persona se ve a sí misma ante Dios. Sin teatralidad, sin posturas espirituales, sin armadura emocional. Cuando el corazón se abre, el viaje cambia de tono. Las revelaciones cobran sentido, los ajustes dejan de parecer ataques y empiezan a parecer gestos cuidadosos. El impacto de la presencia de Dios deja de ser distante y se hace perceptible, y es en este punto que muchas personas relatan algo curioso, la sensación de que hablaban mucho, pero solo ahora han comenzado a conversar de verdad. Hay un cambio silencioso que ocurre cuando una persona intercambia el discurso por la verdad. No es ruidoso, no es espectacular por fuera, pero es profundo por dentro. Y todo comienza a reorganizarse desde ese punto interno. La percepción cambia, las decisiones comienzan a cambiar, la forma de reaccionar cambia, la forma de preguntar cambia, la forma de esperar cambia. Y cuando la base cambia, el resto empieza a seguir. Y es precisamente aquí donde muchos se dan cuenta de que nunca se trató de intensidad emocional, sino de integridad interior, de alinear lo que sientes, lo que piensas y lo que dices ante Dios. Esta alineación es una clave que rara vez se menciona, pero sumamente poderosa en el camino de la fe, la transformación y la renovación. Si esta parte te resonó, escribe solo una palabra en los comentarios: verdad. Esto ya demuestra que este mensaje ha encontrado un lugar en ti, y desde aquí algo empieza a moverse. Cuando la verdad interior empieza a ocupar espacio, aparece otra capa del viaje espiritual, y es más profunda de lo que muchos imaginan. Porque abrir el corazón es el comienzo, pero limpiarlo es el avance. Y aquí es donde entran en juego dos condiciones que funcionan casi como un escenario invisible de la transformación: el perdón y la entrega. No como conceptos hermosos, sino como decisiones prácticas, emocionales y espirituales que cambian el rumbo del viaje. Hay una verdad oculta que a pocas personas les gusta afrontar. Muchos bloqueos espirituales no se deben a la falta de oración, sino a un exceso de carga emocional acumulada. Resentimientos guardados, dolor no resuelto, heridas repasadas en silencio, conversaciones que siguen presentes en la mente incluso después de años. La persona sigue viviendo, trabajando, sonriendo, pero en su interior lleva archivos abiertos que nunca se han cerrado, y esto tiene un impacto directo en la mentalidad, las decisiones y la forma en que se vive la fe. El resentimiento es una prisión discreta. No hace mucho ruido, pero ocupa un espacio constante. Altera la interpretación de los hechos, distorsiona las intenciones y endurece las reacciones.
Quienes albergan resentimiento sin darse cuenta comienzan a vivir en un estado continuo de defensa, y la defensa constante bloquea la apertura espiritual. No porque Dios se retire, sino porque el corazón se cierra, y un corazón cerrado no se adapta, no acoge la sanación y no percibe dirección. Mucha gente piensa que perdonar significa declarar que la otra persona tenía razón. No es así. Perdonar no es estar de acuerdo, es liberarse de un peso. Es una decisión estratégica del alma, no un acuerdo moral con el error. Es decir, esto ya no regirá mis reacciones, mis decisiones, mi futuro. El perdón es una liberación interna que ocurre antes de cualquier reconciliación externa. En muchos casos, la otra persona ni siquiera sabe que ha sido perdonada, pero quien perdona ya empieza a respirar de otra manera. También hay algo importante en este viaje que casi nunca se explica con claridad. Aferrarse al dolor da una sensación de control. Parece que mantener vivo el resentimiento mantiene viva la justicia, pero en el trasfondo emocional, esto aprisiona a quien lo carga, no a quien lo causó. La energía interna queda atrapada en el evento, la persona, la situación, y la transformación necesita espacio libre. Un corazón demasiado ocupado con el pasado no puede albergar nuevas revelaciones. Cuando una persona decide liberarse de lo que la oprime, algo cambia. No es instantáneo en el exterior, pero es decisivo en el interior. La mentalidad comienza a reorganizarse, la interpretación de los acontecimientos cambia, las decisiones dejan de surgir de las heridas y empiezan a surgir de la conciencia, y esto tiene un impacto directo espiritual. Porque la madurez de la fe no es la intensidad de la emoción, sino la calidad del posicionamiento interior. La otra capa es la rendición, y aquí reside otro error común. Rendirse no es darse por vencido, es confiar. Rendirse es transferir el control, es reconocer que no todo se puede resolver con la propia fuerza, estrategia o cálculo. En un viaje espiritual profundo, llega un punto en que insistir en el control se convierte en un obstáculo, no en una solución. El control excesivo sobre la propia vida es una de las cargas más disimuladas que existen. La gente lo llama responsabilidad, pero a menudo es miedo. Lo llaman planificación, pero a menudo es ansiedad disfrazada. Y cuanto más rígido es el control interno, menos abierto está a la guía espiritual. Porque la guía requiere flexibilidad, requiere escuchar, requiere corregir el rumbo. La entrega es una decisión de confianza progresiva, no es pasividad, no es inercia, es acción sin apego al control total del resultado. Es hacer lo que tiene que hacer y liberar lo que no se puede controlar. Esto cambia por completo la experiencia de fe. La oración deja de ser un intento de convencer a Dios y se convierte en alineamiento con Él. La persona ya no intenta forzar respuestas, comienza a construir una postura. Hay un cambio silencioso que ocurre cuando el control se relaja y la confianza se impone. La ansiedad disminuye, la percepción aumenta, la sensibilidad espiritual crece. La persona comienza a notar señales, ajustes y direcciones que antes pasaban desapercibidas, no porque no existieran, sino porque la mente, demasiado ocupada intentando controlar, no podía percibirlas. Cuando se libera el peso del resentimiento y se abandona la rigidez del control, el ser interior se purifica. Y la limpieza interior es parte esencial del proceso de renovación. No se trata de parecer más espiritual, sino de sentirse más ligero por dentro. Quienes pasan por este proceso empiezan a reaccionar, a decidir y a caminar de forma diferente. El viaje adquiere una nueva textura, las revelaciones cobran sentido, el funcionamiento interno de la vida espiritual empieza a tomar forma. Y algo curioso sucede en este punto. Situaciones que parecían estancadas empiezan a moverse, no por arte de magia, sino por alineación interna. Cuando una persona se libera de lo que la oprime, Dios obra en lo que parecía imposible. Porque ahora hay espacio, hay apertura, hay cooperación interna, hay un posicionamiento maduro. Este es el tipo de transformación que no aparece primero en las circunstancias, sino en la persona. Y cuando la persona cambia desde dentro, el impacto externo inevitablemente empieza a seguir. Así es como los procesos purifican, así es como los viajes renuevan,
Así es como las etapas difíciles dejan de ser mero sufrimiento y se convierten en refinamiento. Si esta parte te resonó, escribe una simple palabra en los comentarios: ligereza. Esto ya demuestra que algo ha empezado a tomar forma dentro de ti, y continuar este camino profundizará aún más este movimiento. Cuando el corazón empieza a sentirse más ligero por dentro, cuando se libera el peso del resentimiento y el control excesivo da paso a la confianza, algo nuevo se hace posible. Pero hay un punto crucial en este camino que separa la intención de la verdadera transformación. Aquí es donde muchos se detienen. Sienten, se conmueven, asienten, pero no se mueven. Y es precisamente en este punto que emerge una verdad directa, casi siempre ignorada en el trasfondo de la vida espiritual. La fe no es solo sentir, es actuar. Mucha gente asocia la fe solo con la emoción, la atmósfera, el sentimiento interior. Pero en la práctica, la fe bíblica siempre ha tenido una expresión concreta. Impregna la mentalidad, influye en las decisiones, cambia los hábitos, altera la postura. No es solo un estado mental, es una actitud vital. Cuando la fe es auténtica, empieza a manifestarse en pequeñas decisiones, en comportamientos silenciosos, en ajustes que nadie aplaude, pero que cambian el rumbo del camino. Hay una gran diferencia entre desear el cambio y construirlo. El deseo es interno, construirlo es práctico. Y es en este límite donde la transformación comienza a tomar forma. La persona decide reorganizar sus hábitos espirituales incluso cuando no tiene ganas. Decide dedicar tiempo a la oración no como una reacción a la desesperación, sino como una estrategia de alineación. Decide crear consistencia donde antes solo había impulso. Detrás de cada gran punto de inflexión espiritual se esconde una disciplina invisible. No es rígida ni mecánica, sino intencional. Es la decisión de hacer espacio en tu agenda, en tu mente y en tu enfoque, porque lo que no gana espacio no gana profundidad, y la fe sin profundidad se convierte en un simple concepto inspirador, pero sin impacto transformador. Reservar tiempo para la oración, por ejemplo, no se trata de cumplir con un horario espiritual. Se trata de crear un ambiente interior de escucha. Se trata de entrenar la percepción. Se trata de ajustar la frecuencia mental. El mundo exterior atrae constantemente nuestra atención: información, presión, urgencia, distracción. Sin una decisión consciente, el alma vive de forma reactiva. La oración constante cambia eso, reorganiza el eje, realinea el ser interior, restaura la claridad. Otra actitud concreta que revela una fe activa es buscar la reconciliación siempre que sea posible. Esto requiere valentía emocional y madurez mental, porque el impulso natural es evitar, posponer e ignorar, pero las decisiones alineadas con la fe no siempre siguen el camino más cómodo, sino el más verdadero. No toda la reconciliación será aceptada, no todas las conversaciones tendrán una respuesta perfecta, pero el acto de intentarlo ya transforma a quienes deciden actuar. La caridad también se enmarca en este ámbito de acción que fortalece la fe, y no se trata solo de recursos económicos. La caridad es una actitud de cuidado, un gesto de atención, una disponibilidad práctica. Se trata de desviar la atención del propio sufrimiento por un momento y generar un impacto positivo en el camino de otra persona. Esto produce un poderoso efecto interno, porque rompe el ciclo del egocentrismo y activa un sentido de propósito. Aquí hay una revelación importante. Cuando una persona hace el bien intencionalmente, su percepción de la vida cambia. El escenario puede ser el mismo, pero la perspectiva cambia. El corazón se expande, la fe cobra impulso, y el impulso genera claridad interior. No se trata de presumir, se trata de vivir. No se trata de ser el centro de atención, se trata de lo que sucede tras bambalinas. Tomar decisiones alineadas con la fe es otro indicador sólido de una verdadera transformación. A veces esto significa decir que no cuando sería más fácil decir que sí. A veces significa esperar cuando sería más cómodo anticipar. A veces significa elegir la integridad cuando habría una ventaja inmediata. Estas decisiones parecen pequeñas por sí solas, pero construyen una identidad espiritual consistente a lo largo del camino. En los relatos evangélicos surge un patrón que llama la atención al observarlos con atención. Los milagros casi siempre iban acompañados de un acto de fe. Alguien se levantaba, alguien tocaba algo, alguien caminaba,
Alguien obedecía una instrucción específica. No era una fe pasiva, era una fe receptiva. Hubo un paso humano hacia lo imposible, y es en este encuentro donde ocurrió lo extraordinario. Esto cambia por completo la mentalidad de quienes comprenden. Las personas dejan de esperar solo intervención y empiezan a fomentar la cooperación. No se trata de esforzarse por merecer, sino de posicionarse para recibir. Se trata de alinear la actitud con la oración. Se trata de hacerlo natural mientras se confía en lo sobrenatural. Esta combinación genera una transformación profunda y sostenible. La fe estancada se convierte en deseo. La fe en movimiento se convierte en testimonio. Esta frase resume un principio que abarca siglos de revelaciones espirituales y sigue vigente hoy en día. El deseo inspira por un instante, el testimonio sostiene el camino. El deseo observa, el testimonio participa. El deseo imagina el cambio, el testimonio construye el cambio. Y cuando la fe empieza a tomar forma en acciones concretas, algo nuevo empieza a desplegarse tras bambalinas. La percepción se expande, la sensibilidad aumenta, las decisiones se clarifican, el camino adquiere una dirección más firme, no porque todo se haya vuelto fácil, sino porque todo se ha alineado. Y la alineación es una de las fuerzas más subestimadas en cualquier proceso de verdadera transformación. Es en este punto que muchos se dan cuenta de que no solo esperaban un milagro, sino que se les estaba preparando para recorrer un camino diferente. Y cuando el camino cambia, el tipo de resultado que se hace posible también cambia. La siguiente etapa de este viaje profundiza precisamente este tipo de expectativa activa que reposiciona el yo interior. Si esto te pareció lógico, escribe una palabra en los comentarios. Acción. Eso por sí solo demuestra que la fe ha comenzado a cobrar impulso en ti. Cuando la fe empieza a traducirse en acciones concretas, cuando las decisiones empiecen a reflejar una alineación interior y no solo un impulso emocional, nace otra capa del camino, una menos comentada, pero sumamente poderosa, la expectativa correcta. No esa expectativa ansiosa y tensa que exige resultados inmediatos y se mide cada día como si fuera una prueba de éxito o fracaso, sino una expectativa viva, firme y silenciosa, que es prácticamente una forma madura de confianza. Existe una profunda diferencia entre la ansiedad espiritual y la expectativa espiritual. La ansiedad busca controlar el tiempo, la expectativa sostiene el proceso. La ansiedad pregunta constantemente, ¿cuándo sucederá? La expectativa pregunta, ¿cómo debo proceder mientras sucede? Este cambio de mentalidad altera por completo el impacto del viaje interior, ya que desvía la atención de la presión y la centra en el posicionamiento. Muchas personas experimentan la fe como si observaran un panel de resultados. Nada ha cambiado aún, así que nada está sucediendo. Pero los aspectos ocultos de la transformación rara vez son visibles al principio. Las raíces crecen en la oscuridad, la estructura se forma antes de aparecer, los ajustes internos ocurren antes que los efectos externos. Esta es una verdad oculta de los procesos profundos. Lo invisible actúa antes que lo visible. Incluso cuando nada parece cambiar en el exterior, algo puede estar cambiando ya en el interior. Nuevas percepciones, nuevos límites emocionales, nuevas decisiones silenciosas, nuevos criterios de elección. Esto es una renovación continua. No siempre es emocionante, a menudo es simplemente constante. Y la constancia es una de las fuerzas más subestimadas en cualquier transformación duradera. Una expectativa espiritual sana no es pasividad, sino atención activa. Es caminar observando señales, lecciones y perfeccionando. Es comprender que cada fase tiene una función, que cada etapa del camino lleva consigo una especie de revelación, que nada se desperdicia cuando hay conciencia. Esta visión cambia la forma en que una persona interpreta los retrasos, las pausas y los periodos de aparente silencio. También existe un error común, pensar que la prueba es un castigo. No siempre lo es. A menudo la prueba es una preparación, es un refinamiento de la estructura interna, es un fortalecimiento de los cimientos emocionales y espirituales. Las pruebas no solo vienen para probar, sino para fortalecer. Las presiones no surgen solo para desgastarte, sino a menudo para revelar habilidades ocultas. Los procesos purifican, las pruebas fortalecen, la espera madura. Esta dinámica describe una dinámica que se repite en grandes viajes de transformación, tanto dentro como fuera del contexto espiritual.
La persona que atraviesa el proceso conscientemente no emerge igual, emerge más lúcida, emerge más firme, emerge con una mentalidad reorganizada, emerge con criterios más claros, emerge con menos ilusión y más verdad. La verdadera renovación no es un cambio de aires, sino una actualización interior. No es solo un cambio de circunstancias, sino un cambio en la estructura de pensamiento, reacción y prioridades. Es como si la vida experimentara una reestructuración silenciosa entre bastidores. Quienes solo observan la superficie creen que nada ha cambiado. Quienes perciben la profundidad comprenden que casi todo ha cambiado.